Verificado entonces que con el material probatorio recaudado hasta el momento existen suficientes elementos de convicción para que la titular del despacho profiera decisión de fondo en este asunto y no habiendo más pruebas que practicar, el juzgado resuelve. Primero, declarar cerrado el debate probatorio en el cursante proceso ordinario laboral. Segundo, continuar con las actuaciones de la presente audiencia. Notifíquese por estrados a las partes. Proseguimos con la etapa de alegatos de conclusión. En este estadio de la audiencia se concede el uso de la palabra a las apoderadas judiciales de las partes para que de forma breve, en un término máximo de 5 minutos, presenten sus argumentaciones finales, iniciando con la apoderada judicial de la parte demandante. Gracias, su señoría. Bueno, dentro de esta oportunidad concurro a este despacho para alegar. La universidad niega en la certificación anexa al proceso en la que manifiesta por mala fe que el doctor Pray Olivero no tuvo vínculo laboral, a sabiendo que laboró por más de 15 años, y esto lo demuestra la apoderada de la universidad en el folio número 61 de la contestación de la demanda, en la que dice: no es cierto, explico, el actor estuvo vinculado a mi representada a través de varios contratos de prestación de servicio. Queda plenamente demostrado que sí hubo vínculo laboral negado por la universidad y afirmado por la abogada. Por otro lado, cualquier modalidad contractual genera vínculo laboral. En el folio 70 de la misma contestación manifiesta la abogada que la universidad no estaba obligada a efectuar los aportes obreros patronales, ya que por la naturaleza de la vinculación es el contratista, por lo menos después de la vigencia de la ley 797 del 2003. Por simple lógica, mi poder dante no lo cobija esta ley, ya que comenzó a trabajar él en la institución desde el año 1999 y la ley entró en vigencia desde el año 2003. Antes de existir esta ley, habían pasado ya 216 semanas que mi poder dante había laborado con la universidad. La universidad no escribió, no hizo los dichos aportes. En el numeral 1 del artículo 15 de la ley CIEL del año 1993 y modificada en el artículo 3 de la ley 797 del 2003 establece que se considera como afiliado al Sistema General de Pensiones todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Asimismo, las personas naturales que presten servicio al Estado o a las entidades, a empresas del sector privado, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio o cualquier otra modalidad. Es decir, antes de la ley, la universidad violó los aspectos relacionados con la seguridad social al no escribir ni hacer los aportes al doctor Price. El tiempo laborado por el señor Price fue desde 1999 hasta mayo del 2015, con la modalidad de prestación de servicio. No puede dejar de computarse dentro de su historia laboral, ya que la prestación de servicio fue continua anterior a la ley. La abogada incurre en error al despacho con el propósito de confundir a la juez al decir en la contestación de la demanda en el folio 70 que mi poder dante tiene pensión, cuando a él la tuvo fue el año inmediatamente anterior, que fue Colpensiones que le dio el estatus. Y estamos reclamando los aportes para el incremento de su IBL. El objeto social de la universidad es de carácter académico, es decir, que es educar, preparar a profesionales, y el doctor Pray Olivero es catedrático universitario, lo que indica que la profesión de mi poder dante va alineada al origen que es el objeto social de la institución, ya que va al giro ordinario productivo de la universidad. Con esto es el desarrollo social de la institución, porque es educar y preparar estudiantes para convertirlos en profesionales. No fue un trabajo ocasional lo que hizo mi poder dante. Fue un trabajo más de 15 años que estuvo en contratos que fueron continuos, porque no fueron mayores a 24 días. La vinculación
laboral y sus labores no fueron distintas a las actividades normales de la universidad. Por lo tanto, su contrato no puede ser prestación de servicio, sino a término indefinido. La universidad hizo este tipo de contrato para evadir la responsabilidad de inscribir y hacer los aportes obligatorios a la seguridad social. El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define claramente lo que es un contrato de trabajo. Y existe en el contrato de trabajo del doctor Pray los 3 elementos que son esenciales: la personal, continuidad, subordinación y salario como retribución al servicio. Una vez unidos estos elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja hacerlo por la razón del nombre que se le dé. Mi Poderdante tuvo un contrato de trabajo desde el año 1999 y la universidad no cumplió con las normas legales, siendo la seguridad social un derecho cierto, obligatorio, constitucional, fundamental e irrenunciable. La intensidad horaria que daba las clases eran de 60 horas. Y en cada módulo firmaba cada vez un contrato. Y como lo dije anteriormente, no eran inferior a 24, no eran mayores a 24 días. Mi Poderdante le asignaron un código en el portal para que él colocara las notas de la evaluación de los estudiantes. Y en el folio 12 se encuentra la prueba donde él tenía que colocar y cumplir con el tiempo estipulado que le asignaba la universidad para que colocara esas notas. La ley laboral fue elaborada para favorecer al trabajador, no para perjudicarlo. Esta misma norma manifiesta claramente que en caso de alguna duda favorece al trabajador. Principio de favorabilidad laboral, artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Principio indubio probatorio según el cual toda duda debe resolverse al favor del trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Muchas gracias, su señoría. Muchísimas gracias. Seguidamente se confiere el uso de la palabra a la apoderada judicial de la parte demandada, Universidad Simón Bolívar. Prenda el micrófono, doctora. En este estado de la diligencia me permito exponer mis alegaciones de conclusión a efectos de ser tenidas en cuenta por su despacho al momento de proferir la sentencia que en derecho corresponda y en los siguientes términos. El quiz de la discusión se centra básicamente en determinar si la Universidad Simón Bolívar estaba habilitada de acuerdo a lo reglado en la Ley 30 para vincular al actor a prestar servicios por módulo mediante contratos de prestación de servicio interrumpidos, ejecutados en los interregnos de tiempo descritos en el hecho primero de la contestación relacionados con las calendas 2000 al 2015 y de acuerdo a la intensidad horaria y a la relación de los extremos temporales definidos ya en el documento, en la contestación de la demanda que refiere. Asimismo, establecer si como consecuencia de esa posibilidad tiene el derecho el accionante a exigir de mi representada las cotizaciones obrero-patronales por la presunta relación laboral alegada. Ahora bien, está demostrado en el plenario que entre el actor y mi representada se dieron y existieron y ejecutaron y suscribieron varios contratos de prestación de servicio de forma interrumpida entre los extremos temporales relacionados entre el año 2000 y 2015, tal como fue reconocido por el interrogado, por el accionante, en el interrogatorio de parte expuesto. Impartiendo cátedra o clases de módulos en su especialidad, en la especialidad que tiene que ver con su profesión de contador público. Módulos expuestos o módulos ejecutados o presentados a los egresados no graduados del programa de contaduría pública en el Instituto de Posgrado, Extensión de Educación Continuada de nuestra alma mater, Universidad Simón Bolívar. Que este nunca fue parte del programa académico de contaduría pública, tal como quedó previamente plenamente identificado por los testigos
señor Jenner Maestre, Luis Landazuri, y también ratificado en este despacho por el interrogatorio expuesto por el actor. Lo que indica que el actor nunca tuvo vínculo de naturaleza laboral al servicio del programa de contaduría pública del instituto, de nuestra alma mater. Sus vinculaciones, está demostrado, fueron de tipo temporal y por los extremos ya descritos, y para cumplir una carga ofertada por el Instituto de Posgradas en su programa de extensión continua. Módulos que, de acuerdo a las pruebas que militan el expediente y que fueron aceptadas en este momento procesal por el actor al exponer su interrogatorio, al desplegar su interrogatorio, podrían tener una intensidad horaria entre 15, 16 y máximo 60 horas, tal como está descrito en los contratos de prestación de servicios suscritos, refrendados por el actor. Lo que quiere significar que no existió entre las partes subordinación jurídica de tipo laboral, tal como lo pregona el accionante. Las razones y los derechos alegados en esta demanda se alejan de la normatividad aplicable al tipo de relación que efectivamente unió al actor con mi representada de la Universidad Simón Bolívar, toda vez que está plenamente identificado y demostrado y ratificado por el recaudo probatorio ampliamente expuesto que las partes tuvieron vinculaciones de tipo civil para dictar los diplomados o diferentes diplomados como opción de grado para no graduados de la institución educativa que represento. Luego, entonces, la afiliación y cotizaciones objeto de esta demanda pues no estaban radicadas en cabeza de mi representado, más por lo menos hasta antes de la expedición de la ley 797 era una obligación exclusiva de quien fungía como contratista. Era una obligación exclusiva de quien fungía como contratista. Por cuanto antes de ese marco normativo, los trabajadores independientes o los que tenían un contrato de prestación de servicio, que también forman parte de la categoría de independientes, lo eran de forma voluntaria, afiliados al sistema. El cual quiere significar que mi representada dio cabal cumplimiento a cada uno de los postulados a los que estaba obligado a referenciar, pues en cada una de las vinculaciones de tipo civil que refrendó, ejecutó y suscribió con el actor, le fueron canceladas todos los honorarios por prestación de servicios pactados en los términos, periodicidad y oportunidad convenidos en cada contrato suscrito por el accionante. De igual manera, también cabe advertir que, no obstante, el artículo 106 de la ley 30 del 92 fue declarado parcialmente inconstitucional. Esto no restringió de manera alguna ni limitó la autonomía universitaria frente a la contratación por prestación de servicios para el desarrollo del objeto en particular del que estamos tratando, que es para ejecutar módulos con temas especializados y ejecutados de acuerdo a la carga e intensidad descrita por el Instituto de Posgrados de la Universidad Simón Bolívar. Traigo a colación la sentencia de constitucionalidad 517 del 99, que fue precisamente esta la que declaró la inconstitucionalidad parcial de esta disposición normativa, en la que deja abierta la posibilidad por autonomía universitaria de ejecutar contratos de prestación de servicios de acuerdo a la naturaleza de la vinculación dada. No estamos frente a un docente ni por hora cátedra, ni docente de tiempo completo, ni docente de tiempo parcial. Estamos frente a una actividad profesional ejecutada con autonomía. El hecho de que la persona no tuviera que cumplir un determinado horario o tuviese que establecer un seguimiento, eso no es per se constitutivo de la subordinación jurídica que pregona nuestro Estatuto Procesal del Trabajo. La Corte ya en innumerables pronunciamientos judiciales ha dejado claro que los contratos de prestación de servicio, pese a tener una categoría de independencia y autonomía, no se hace totalmente en la negación para que se pueda presentar en el terreno de su desarrollo y ejecución este tipo de situaciones. La Corte ha señalado que en estas contrataciones pues no está prohibida que se den instrucciones o directrices en la ejecución del servicio, pues en algún momento la naturaleza de esto exige el cumplimiento cabal
a cargo del accionante. Por estas razones, solicitó a su honorable despacho que luego de evaluar en su integridad el acervo probatorio recaudado y de establecer que no existe la subordinación jurídica alegada de acuerdo a los parámetros constitucionales o legales establecidos en nuestro Estatuto del Trabajo, despache desfavorablemente las pretensiones del accionante, teniendo en cuenta que no existe subordinación y es el elemento determinador y el elemento diferenciador de los contratos laborales de los civiles. En este estado de la diligencia dejo sentadas mis alegaciones para que su despacho, su honorable despacho, se sirva a proferir la sentencia que en derecho corresponda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Surtidas como se encuentran la totalidad de las etapas procesales, clausurado el debate probatorio y escuchadas las argumentaciones finales de los apoderados judiciales de las partes, el juzgado tercero laboral del circuito de Barranquilla se constituye en audiencia de juzgamiento. En Barranquilla, los 10 días del mes de octubre de 2022, siendo el día y hora señalado, el juzgado tercero laboral del circuito de Barranquilla se constituye en audiencia pública con el fin de llevar a cabo, de proferir sentencia dentro del proceso ordinario laboral radicado 0801 3105003 2015 0051800, promovido por el señor Eduardo Antonio Price Oliveros contra la Universidad Simón Bolívar. Proceso que por reparto le correspondió conocer a este juzgado, despacho que admitió la demanda y ordenó dar traslado a la parte demandada por el término de ley, quien contestó la demanda dentro de la oportunidad legal. Decisiones parciales de validez. Se deja constancia que no se observan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado total o parcialmente, por lo que se reúnen los requisitos para tomar decisiones de fondo en este asunto. Decisiones parciales de eficacia. Igualmente se reúnen los presupuestos de demanda en forma y capacidad para comparecer, por cuanto la demanda reunió los requisitos legales y quienes comparecieron al proceso como demandantes y demandadas son personas naturales y jurídicas capaces, sujetos de derechos y obligaciones, de modo que no existe mérito para tomar decisiones parciales de ineficacia en estos otros aspectos. Presentación del caso. El señor Eduardo Antonio Price Oliveros, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.457.403, por medio de apoderada judicial que designó al efecto, demandó a la Universidad Simón Bolívar para que, previo a los trámites del proceso ordinario laboral, se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas. Primero, que se condenara a la demandada Universidad Simón Bolívar a efectuar los aportes referentes a la seguridad social en pensión que le asisten en derecho al demandante. Segundo, que se condenara a la demandada a hacer la inscripción y aportes a pensión a la administradora desde el año 1999 hasta el mes de abril de 2015, como lo indica la Ley 100 de 1993. Tercero, que se condenara a la demandada al pago de una indemnización y o valor estimado por perito nombrado por no haber hecho los aportes. Cuarto, que se condenara a la demandada Universidad Simón Bolívar al pago de las sanciones correspondientes, como lo indica el artículo 161 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 22 y 23 de la misma. Quinto, que se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la indexación, los derechos extra y ultra petita, costas y agencias en derecho. Hechos relevantes. Fundamenta sus pretensiones el actor en los siguientes hechos que el despacho resume así. Primero, que el señor Eduardo Price Oliveros laboró para la Universidad Simón Bolívar como docente del programa de posgrados adscrito a la Facultad de Contaduría en los periodos correspondientes a junio de 1999 hasta abril 16 de 2015, por periodos académicos en forma continua. Segundo, que por medio de un derecho de petición adjunto, el demandante solicitó una certificación laboral, certificado de inscripción a la Seguridad Social y pago de aportes, como lo indica el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual no se hizo efectivo.
Tercero, que el demandante recibió una carta del Departamento de Talento Humano de la universidad en la que se le comunicó que él no registra vinculación laboral. Cuarto, que el demandante no fue inscrito en la Seguridad Social ni la institución hizo los aportes obligatorios a pensión, como lo indica la Ley 100 de 1993. Quinto, que no haber hecho los aportes obligatorios a pensión ha generado un daño y perjuicio irreparable, ya que con los demás aportes de las otras instituciones, Colpensiones hubiese hecho el pago de una pensión digna ganada con el fruto de su trabajo. La contestación de la demanda. La demandada, notificada en debida forma, contestó la demanda dentro de los términos legales, aceptando unos hechos, negando otros y proponiendo las excepciones de mérito que consideró pertinentes. Problema jurídico. El problema jurídico a resolver en este evento se circunscribe a determinar si es procedente o no condenar a la demandada a realizar la respectiva inscripción y aportes a pensión a la administradora de pensiones correspondientes al periodo de 1999 hasta abril de 2015 del demandante, de acuerdo con la Ley 100 de 1993. E igualmente, si es pertinente, el pago de la indemnización de perjuicios reclamada y las sanciones conforme al artículo 161 de la Ley 100 de 1993 con la indexación de derechos extra y ultra petita, costas y agencias en derecho. Para efectos de dilucidar el problema jurídico planteado, el juzgado procede a ello previas las siguientes consideraciones. En primer lugar, es necesario acudir al marco normativo internacional, al marco constitucional y al marco legal para efectos de establecer la aplicabilidad al caso que nos ocupa. En el marco normativo internacional debemos examinar inicialmente lo planteado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en su artículo 9 consagra el derecho a la seguridad social y que fue ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968. Igualmente debemos examinar lo contenido en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, que en su artículo 19 se refiere al mismo tema y que fue objeto de ratificación por Colombia. Y finalmente, en este aspecto, debemos acudir a lo planteado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 26 consagra el derecho a la seguridad social y a la pensión. En el marco constitucional colombiano debemos examinar lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, el cual define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado. En el marco normativo legal colombiano, para efectos de dilucidar el conflicto jurídico que nos ocupa, se hace necesario examinar lo establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 13, respecto a las características del Sistema General de Pensiones, normativa que fue modificada por la Ley 797 de 2003 y que preceptúa, abro comillas, el Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características. A. La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes. B. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma será acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de la presente ley. C. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes conforme a lo dispuesto en la presente ley. D. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establezcan en esta ley. E. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años contados a partir de la selección inicial. Cierro comillas. De igual forma,
Respecto al tema de la obligatoriedad de realizar cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, el artículo 17, IBIDEN, indica lo siguiente, abro comillas, artículo 17, obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores con base en el salario que aquellos deben. La obligatoriedad de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez, cierro comillas. En concordancia con lo expresado para los fines pertinentes del caso que nos ocupa, es menester recordar que el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 define las obligaciones del empleador como, abro comillas, el empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado al momento de su pago el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador junto con las correspondientes a su aporte dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno. Cierro comillas. El empleador responderá por la totalidad del aporte aún en el evento de que no hubiera efectuado el descuento al trabajador. Respecto a los aportes que no se consignen dentro del plazo señalado, el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 establece que los aportes que no se consignen dentro de los plazos generarán un interés moratorio a cargo del empleador igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso. Por otro lado, el artículo 284 de la Ley 100 de 1993, en relación a los periodos de cotización de los profesores, estipula, abro comillas, aportes de los profesores de establecimientos particulares. Los profesores de establecimientos particulares de enseñanza cuyo contrato de trabajo se entienda celebrado por el periodo escolar tendrán derecho a que el empleador efectúe los aportes al sistema de seguridad social integral por la totalidad del periodo calendario respectivo que corresponda al periodo escolar para el cual se contrate, cierro comillas. Asimismo, teniendo en cuenta el tipo de vinculación realizada al demandante, el contrato de prestación de servicios para la realización de diplomados, el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajo ocasional o transitorio hace referencia a los trabajadores que se vinculan para el cumplimiento de labores distintas a las que desarrolla normalmente el patrono con duración no mayor de un mes. En este sentido, se observa que son dos las condiciones que permiten establecer con precisión cuando se trata de un trabajo propiamente ocasional o transitorio. En primer lugar, debe tratarse de labores distintas a aquellas propias del objeto social o misión del empleador, que para el caso de las instituciones educativas superiores, acorde con la Ley 30 de 1992, conlleva el ejercicio de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, funciones estas que, por cierto, son propias del cumplimiento de los objetivos de la educación superior y que, por lo tanto, son inherentes a su misión institucional. No sobra advertir que el desconocimiento, incumplimiento o desvío de los objetivos de la educación superior constituyen causales de sanción a la luz de lo establecido en el artículo 49 de la citada ley. De igual forma, es claro que el docente catedrático, a diferencia del docente ocasional o transitorio, cumple con dichas funciones sustantivas, similar a los docentes de medio tiempo y tiempo completo, y por tanto no puede ser contratado bajo prestación de servicios. Es por ello que la duración de la actividad, que ya dijimos, debe ser distinta bajo el derrotero de la precisión expuesta en el numeral anterior, no puede superar el tiempo de un mes. En el evento que supere dicho plazo, la alta corporación precisa que si la ejecución es a largo plazo, así hayan interrupciones, no constituye trabajo ocasional, aclarando de igual manera que tampoco gozan de dicha prerrogativa las actividades que correspondan al giro normal o usual de las actividades realizadas por el empleador, ya que el trabajo ocasional constituye una excepción cuando se trata de satisfacer necesidades extraordinarias de una empresa ajenas a su objeto social. Sentencia C-823 de 2006. También cabe señalar que el docente catedrático,
a diferencia del docente ocasional o transitorio, cumple con su labor durante un periodo académico, laxo que evidentemente supera el tiempo de un mes y por tanto no puede ser contratado bajo prestación de servicio. Al respecto, en reciente fallo, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 40 de 2018, sostuvo que en varias oportunidades esta corporación ha protegido relaciones jurídicas que involucran derechos constitucionales laborales, ya sea en relaciones formales o informales. Para ello se retrotrae a la sentencia T-335 de 2004, en donde consideró la presunción de la existencia de un contrato realidad cuando se configuran los elementos propios de un contrato de trabajo a la luz del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, como son la subordinación con cumplimiento de horario, así como la prestación personal del servicio y la remuneración, advirtiendo también que cuando se dan múltiples contratos de prestación de servicios durante varios años, estos constituyen la prueba de que en lugar de tener una relación limitada en el tiempo, podría ser una relación laboral a término indefinido con obligaciones claramente estipuladas. Ahora bien, el riesgo de la contratación docente por prestación de servicios, exceptuada aquella que, como se explicó, sea inferior a un mes y no corresponda a actividades propias de la institución de educación superior, surge no solo en forma inmediata en el evento que el trabajador, una vez cese su vínculo contractualmente, reclame directamente o ante autoridad laboral, sino a mediano y largo plazo, en razón al impacto que por la omisión en el pago de prestaciones sociales puede eventualmente derivar para efectos pensionales. Precisamente con relación a este tipo de eventos, la Corte Constitucional, en sentencia C-517 de 1999, referente a los docentes de planta, catedráticos y profesores ocasionales, señaló que todos estos docentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones mínimas exigibles para el desarrollo de una actividad académica de calidad, pues no se trata de labores que se diferencien por los niveles de exigencia o cualificación de quienes las asuman, sino por su origen en necesidades y expectativas, unas permanentes y otras eventuales que dentro de las instituciones confluyen al logro del objetivo esencial de las mismas, propender por la creación, generación y adecuación del conocimiento y educar integralmente. Puntualmente, en el tema de la responsabilidad del empleador, la Corte Constitucional, en sentencia T-923 de 2008, señaló que, dado que la Ley 100 de 1993 otorga distintos mecanismos para que esas entidades efectúen los cobros correspondientes, incluso coactivamente con el objeto de preservar la identidad de los aportes, se entiende que la negligencia en el uso de dichas facultades no puede servir de excusa para negar el reconocimiento y pago de una pensión, puesto que tal actitud equivaldría a imputar al trabajador las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones legales del empleador y la correlativa falta de acción de la entidad encargada del cobro de los aportes. Por consiguiente, una vez se genera la relación laboral, surge la obligación exclusiva del empleador de efectuar la retención de los aportes al empleado y pagarlos a la entidad correspondiente, y la obligación exclusiva de la administradora de fondos pensionales de perseguir al empleador incluso coactivamente en determinados casos por el pago de los aportes. No corresponde al empleado vigilar el trámite de sus aportes, ya que una vez son descontados de sus salarios y aun si no son descontados, el pago de estos se convierte en responsabilidad del empleador y de la administradora de pensiones correspondiente. Si definitivamente el empleador no afilió al trabajador ni realizó las cotizaciones correspondientes, no opera la subrogación a la entidad administradora pensional de los riesgos derivados de vejez, invalidez y muerte, y el empleador tendrá a su cargo el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales como consecuencia de incumplir el deber de afiliar. Igualmente, cabe señalar que en lo atinente al contrato de trabajo, el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo señala
que contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Segundo, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Asimismo, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala cuáles son los elementos esenciales del contrato de esta naturaleza al disponer, abro comillas, primero, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Y C, un salario como retribución del servicio. Segundo, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Cierro comillas. Del mismo modo, cabe señalar que es principio universal que rige en materia laboral, que corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el derecho que ellas persiguen, principio que ha sido consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso en los siguientes términos, abro comillas, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagren el efecto jurídico que ellas persiguen, cierro comillas. Deviene de lo dicho que la carga de la prueba debe entenderse como una noción procesal que consiste en una regla de juicio que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que además le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. En armonía con lo indicado, el artículo 60 del Código de Procedimiento Laboral ordena que, abro comillas, el juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo, cierro comillas. En sentido similar, el artículo 164 del Código General del Proceso dispone: toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Concordando con lo anotado, el artículo 281 del Código General del Proceso referente a la congruencia de la sentencia aplicable al procedimiento laboral por integración normativa, según lo dispuesto en el artículo 145 del Estatuto Procesal del Trabajo, dispone, abro comillas, la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. Cierro comillas. Adentrándonos al caso concreto, tenemos que el demandante en su escrito de demanda pretende que se condene a la parte demandada a realizar los respectivos pagos de aportes a pensión por el lapso de tiempo entre 1999 hasta el mes de abril de 2015, término durante el cual alega prestó sus servicios como docente en el área de posgrado en la Universidad Simón Bolívar. Para ello aporta y solicita para ello aportó las pruebas documentales de los contratos de prestación de servicios suscritos con esa entidad. E igualmente
la historia laboral en la que no se observa a la demandada como cotizante. Asimismo, acompañó la certificación entregada por el Departamento de Talento Humano de la Universidad Simón Bolívar, en la cual se señala que no registra vinculación laboral con la misma. Por su parte, la demandada aduce en su contestación que los derechos alegados en la presente demanda no van acordes al tipo de contratación que los unió, pues los suscritos fueron contratos civiles por prestación de servicios para dictar conferencias en los diferentes diplomados ofertados como opción de grado para los egresados. Luego, la obligación de afiliar y cotizar se encontraba en cabeza de este en virtud de la Ley 797 de 2003, antes de lo cual su afiliación era de forma voluntaria. Aunado a ello, resalta que el demandante se encuentra pensionado por Colpensiones y su pago al término de cada contrato civil presenta, así como acervo probatorio, las cuentas de cobro a nombre del demandante en las cuales anota su actividad por concepto de prestación de servicios profesionales en diferentes programas académicos realizados por módulo y su respectiva intensidad horaria, así como los diplomados en los cuales realizó actividad académica. Copia de los cheques, de los pagos de los contratos y los diferentes contratos de prestación de servicios suscritos, además de los listados de los estudiantes que participaron en los mismos. Como medios de prueba distintos a los allegados con la demanda, se ordenó por parte de este juzgado, a solicitud de las partes demandante y demandada, recepcionar los testimonios de los señores Jenner Maestre Maya y Luis Fernando Landázuri Villalba. Asimismo, el interrogatorio de parte del actor señor Eduardo Price Oliveros. Detallados los elementos de convicción recaudados, se constata que en este evento quedó suficientemente demostrado con la confesión del actor en el interrogatorio de parte y la resolución anexada por la misma demandante, resolución número SUB 163968 del 14 de julio de 2021, expedida por Colpensiones, que el demandante actualmente tiene el estatus de pensionado. Igualmente, en cuanto al hecho de que el supuesto empleador no afilió y por ende no hizo los pagos a la administradora de fondos pensionales de los aportes del demandante correspondientes al lapso comprendido entre junio de 1999 a abril de 2015, no aparece prueba en el plenario de que hasta la fecha el Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, haya perseguido al empleador del demandante para el pago de esos aportes. No obstante a ello, también aparece demostrado que la omisión en el pago de los mismos no impidió el reconocimiento de la pensión de vejez, toda vez que el demandante había cumplido los requisitos de semanas, aún sin incluir los periodos cuyos aportes no se hicieron al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y que se reclaman en esta demanda. En concordancia con lo anotado y dado el nuevo estatus del pensionado que posee el demandante en estos momentos, vale la pena traer a colación lo establecido por nuestro Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Tercera de Decisión Laboral, que se pronunció sobre el tema objeto de estudio en sentencia con radicación 268 de 2008, proferida el 19 de octubre de 2009, magistrado ponente doctora Claudia María Fandiño Muñiz, que en un caso similar contra la misma demandada indicó, abro comillas, luego no existe fundamento legal para ordenar correlativamente al ISS a recibir los aportes del demandante de marzo de 1980 hasta noviembre de 1987, por cuanto para dichas calendas aún no estaba afiliado al Fondo de Pensiones, y aunque se aceptara que la demandada no cumplió con su obligación de cotizar y sufragar los aportes obreros patronales al régimen de seguridad social, ha de advertirse que tal pretensión no está llamada a prosperar conforme viene planteado en la demanda, toda vez que conforme lo dispone la Ley 100 de 1993, se reitera dichos aportes tienen una finalidad específica, ¿cuál es? Financiar las prestaciones económicas y asistenciales que aseguran las diversas contingencias. De ahí que al disponer dicha norma que los recursos sean entregados a la entidad de seguridad social no pueden ser pagados o devueltos al trabajador, motivo por el cual se revocará en su integridad la sentencia apelada para en su lugar absolver al demandado de las pretensiones de la demanda. Cierro comillas.
Corolario de todo lo expresado, examinados los elementos de convicción allegados y recaudados en desarrollo del proceso, a la luz de los lineamientos normativos y jurisprudenciales estudiados y conforme al principio de apreciación razonada de las pruebas aplicable al procedimiento laboral por integración normativa, es evidente que en este evento aun cuando lo pretendido es efectuar los aportes referentes a la seguridad social en salud y pensiones, es palmario que conforme a las normas procesales de la congruencia de la sentencia debía darse inicialmente el reconocimiento de la contratación laboral y no civil mediante contrato de prestación de servicios como lo aduce la demandada. Determinar el tiempo laborado a efectos de establecer los tiempos de cotización y sobre todo comprobar que era la demandada Universidad Simón Bolívar quien tenía la obligación de efectuar los aportes y no el demandante por la contratación civil, lo cual no fue demostrado en este evento, pues aun cuando la parte demandada, que es la que se refiere a la contratación y al tipo de contratación, porque la demandante no lo hizo, sino que encausó la demanda directamente al pago de aportes y no pidió la existencia, la declaratoria de existencia del contrato de trabajo, que era lo primero que tenía que pedir, no demostró en este evento la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Es decir, no se demostraron los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues aun cuando el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece la presunción de la existencia de la relación laboral, no es menos cierto que, de acuerdo con las reglas procesales de la carga de la prueba, el demandante tenía que probar la existencia del contrato de trabajo, la subordinación y no la autonomía, que es lo que efectivamente se comprobó con las declaraciones de los testigos convocados. Los testigos convocados fueron lo suficientemente responsivos, exactos y completos en relación con la ciencia de su dicho acerca de la autonomía del trabajador, acerca de la autonomía del demandante. Y además fueron también unánimes en el hecho de que los contratos celebrados fueron contratos de prestación de servicios, circunstancia que además fue aceptada por el demandante en su interrogatorio de parte. Igualmente, no fue, aun cuando lo planteara, la parte demandada no fue objeto de debate de forma específica porque, como lo dijimos, no se encaminaron las pretensiones a lo relacionado con la existencia del contrato de trabajo o la presunción del contrato realidad del mismo. Y en esa perspectiva no fue objeto del conflicto jurídico de manera específica, por cuanto, como ya lo dijimos, a pesar de que la demandada negó en la contestación la existencia de una relación laboral y solo alegó el contrato de prestación de servicios, la parte actora no consideró necesario reclamar la vinculación laboral, de tal modo que como no aparece probado el contrato de trabajo y la negligencia del empleador para efectos de la omisión, no hay lugar a las pretensiones de la demanda incoada en relación con la pretensión de no afiliación y de pago de aportes a la seguridad social en pensión, además de que se demostró la calidad de pensionado del demandante. Asimismo, cabe señalar que, como bien se estableció y de acuerdo a lo analizado, los contratos que se suscribieron, que se alegan por la parte demandada, son contratos de prestación de servicios, son contratos que no superan un mes, como le establece la ley de educación, y que además no se refieren a las labores académicas de los programas de pregrado, que son el objeto esencial de la institución de educación superior, sino que además se refieren a los
requisitos a los que deben optar quienes desean graduarse y que hacen parte del Departamento de Educación Continuada. En el mismo sentido, como los perjuicios reclamados se derivan de la omisión en la afiliación y del pago o no de los aportes, y que tampoco se cumplió la carga de la prueba de la existencia del daño por la parte demandante, no prospera la pretensión de la indemnización de perjuicios, razones por las que deberán declararse probadas las excepciones de mérito propuestas por la demandada y, en consecuencia, absolverla de las pretensiones de la demanda incoada. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probadas las excepciones de mérito denominadas inexistencia de la obligación, inexistencia de causa y buena fe propuestas por la demandada Universidad Simón Bolívar mediante apoderado judicial por lo expresado en la parte considerativa. Segundo, en consecuencia, absolver a la parte demandada Universidad Simón Bolívar de todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoada por el actor señor Eduardo Antonio Price Oliveros. Tercero, abstenerse de condenar en costas en esta instancia. Cuarto, si no fuera apelada esta decisión, remítase a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento del Trabajo, se surta el grado de jurisdicción de consulta en favor del demandante. Notifíquese y cúmplase, las partes quedan notificadas por estrado. Adelante, doctora. Recuerde que se ordenó la consulta. Ajá, sí, para que me dé el uso de la palabra para apelar. Doctora, yo le estoy recordando que se ordenó la consulta en favor de ustedes. Ok, bueno. Señores magistrados de la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, muy respetuosamente solicito a usted se revoque en su totalidad la sentencia dictada por la juez tercera laboral del circuito de esta ciudad del 10 de octubre a las 10:32 de la mañana por no ajustarse a la realidad procesal. Se encuentra plenamente demostrado en el plenario, especialmente que el señor Eduardo Pray tuvo vinculación laboral con la universidad mucho antes de la ley 797 del 2003, desde el inicio de labores que el señor Eduardo Pray prestó a la universidad. La universidad hizo caso omiso a los aportes y a la seguridad social, estando obligado a hacerlo en perjuicio de mi poderdante. Fueron más de 15 años continuos que tuvo vinculación laboral negada en todo momento por la institución, con el fin de obtener un beneficio y perjuicio en contra del doctor Price. La seguridad social es un derecho cierto, obligatorio, constitucional, fundamental y de obligatorio cumplimiento. El decreto ley 1295, capítulo 10, artículo 91, impone las sanciones correspondientes a 500 salarios mínimos legales hasta el cierre de la institución por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando una empresa o una institución no hace los aportes obreros patronales. El doctor Praya le ha afectado en su IEBL, razón por la cual se está solicitando los aportes a su historia laboral y una indemnización por daños y perjuicios. El artículo 70 del decreto ley 3063 de 1989 manifiesta, sin perjuicio de lo establecido para el periodo de protección, la calidad del afiliado al régimen es requisito necesario para que una persona y sus derechos habitantes queden protegidos de acuerdo con los reglamentos respectivos contra las contingencias de enfermedad general, maternidad, invalidez, vejez, muerte, accidente de trabajo, enfermedades profesionales y asignaciones familiares. Por lo tanto, el patrono que no hubiese inscrito a sus trabajadores y no hubiera hecho los aportes obreros patronales, como es el presente caso, está obligado a hacerlo. Deberá reconocerlo a ellos y a sus derechos habitantes la prestación que el Instituto Colombiano del Seguro Social, hoy Colpensiones, le hubiera otorgado sin perjuicio de las sanciones que hubiera lugar. El artículo 71, que trata de la inscripción tardía, Colpensiones solo será responsable de las prestaciones económicas asistenciales propias del régimen de los seguros sociales obligatorios a partir de la fecha de la inscripción.
El empleador o patrono responderá por las prestaciones causadas con anterioridad a dicha fecha. El Ministerio de Trabajo en el concepto 110402 del 0606 del 2013 comenta en efecto, si un empleador no afilia a sus trabajadores al sistema de seguridad social, deberá responder con su propio patrimonio de las contingencias derivadas de su incumplimiento. Queda plenamente demostrado en mis alegatos de conclusión que la universidad incumplió con la ley relacionada con la seguridad social al no escribir ni a pagar los aportes de modalidad de contrato por la prestación de servicio que no lo cobija mi poder dante. Muchas gracias. He concluido mi alegato. Muchísimas gracias. Por venir debidamente sustentado el recurso de apelación que contra la sentencia proferida por este despacho ha sido interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandante y por ser procedente de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral, el juzgado resuelve. Primero, conceder el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante por ante el superior funcional de este despacho, Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el efecto suspensivo. Segundo, ordenar que por secretaría se practique el correspondiente reparto y se remita al superior para lo pertinente. Notifíquese por estrados a las partes. Levantamiento de la audiencia. Para todos los efectos legales se levantará un acta donde se dejará constancia de haberse realizado esta audiencia mediante la plataforma tecnológica Teams. Acta que se pondrá a disposición de las partes y que junto a la grabación constituye el único registro válido de la misma. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Feliz y bendecido día. Buenas tardes.